El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches, estamos aquí en el Enfoque y como han visto el programa el cartel que anuncia el programa, hoy vamos a hablar del cine. El cine, bueno, el séptimo arte, desde que los que inventaron el cine, bueno, ahora me vienen los Lumière, bueno, y mucha historia desde aquel cine romántico, aquel cine mudo, cine cómico. Hemos pasado, bueno, pues ya a un cine muy digitalizado, con mucho avance tecnológico, imágenes 3D, bueno, ya cuando uno se imaginaba aquellos escenas con muchísima gente y que era de verdad que tenía que haber miles de extras, ya todo hoy se hace con postproducción y bueno, ha cambiado mucho, pero la gente sigue gustando del cine, sigue yendo a las salas a pesar de las competencias de las plataformas de streaming. Bueno, pues la gente sigue yendo a las salas, la gente quiere vivir en pantalla grande también la tecnología ha hecho que los efectos cada vez sean más reales dentro de una sala de cine, incluso ya los asientos te puedes dormir porque vienen ya estirados que te puedes coger una siestecita mientras ves la película si es mala. Para hablar de ello, bueno, tenemos dos invitados esta noche. A mi derecha tenemos a Francisco Melo Jr. Buenas noches, Junior. Buenas noches. Lo de Junior aclararemos en algún momento. Como decía, al final todo el mundo me llama Junior. Francisco Melo Jr. Y a mi izquierda, pues tenemos a Juan Hernández. Francisco Melo Jr. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Que casi estoy hoy medio zumbado. Francisco Melo Jr., bueno, pues ha sido de casi todo en el cine, de distribuidor, bueno, actor, ha dirigido sus películas y propietario de unos cuantos cines a lo largo de su vida, tanto en Gran Canaria como en Tenerife. Y Juan Hernández, bueno, pues ha sido proyeccionista muchísimos años y ahora, bueno, pues está presentando en esta casa el programa Días de Cine con José Antonio González, el actor. Vamos a hablar un poquito de aquel cine, porque además los dos, bueno, pues por el lado de la distribución y por el lado, y también lógicamente de esa proyección, no como proyeccionista, pero sí como que ha estado metido en esa familia del mundo del cine, Francisco Melo Jr., y Juan, bueno, pues bajo el punto de vista de proyección. Los dos son unos enamorados del cine,
y saben mucho de este séptimo arte. La primera pregunta, Junior, ¿es un arte el cine? Porque Hombre, eso es el séptimo arte, ¿no? absolutamente. ¿Por qué le dicen el séptimo? Lo podría haber puesto el primero. No, hombre, porque hay otros 6 artes anteriores. Que fueron Pero antes que el cine. Sin duda es el séptimo arte, y además que aglutina un montón de artes dentro de, o sea, música, pintura, escultura. Quiero decir que al final aglutina muchísimos artes y bueno, y se nota, ¿no? ¿Cómo recuerdas tú aquel cine? Porque el cine tuyo, que tú recuerdas de pequeño, ¿cómo lo recuerdas? A ver, yo la mayoría de las películas las veía en mi casa, en 16 milímetros. Y poníamos muchas de Cantinflas porque además mi padre cuando venía a Caracas estaban juntos todo el tiempo y tal, y avisaban a un tiempo antes, y mi madre escribía a Las Palmas para que le mandaran pimientas de la puta la madre para que cuando viniera a cenar a la casa Cantinflas, pues hubiera sí, que le encantaba. Y realmente yo, o sea, me crié viendo lo que tenía que ver un niño, muchas en casa y otras en cines, pero no te creas que cines así tal, algún cine de pueblo que yo con mi padre fuera de Caracas, y luego en un club, que son los momentos de pantalla grande que recuerdo así en mi infancia. Y sí que es verdad que aparte de que proyectábamos en casa, luego mi padre tenía una sala privada con 10 o 12 butacas y tal, y ahí nos llevaban, o sea, nos dormíamos y a las 12 de la noche nos despertaban, nos ponían una manta, nos metían en el coche, nos íbamos a esa sala privada y veíamos o no la película que ellos iban a ver. En ese caso no eran películas de niños, sino películas de adultos, pero que no fueran demasiado fuertes. Con muchas R, no con el reparo. Claro, porque además era había para mayores de 21, que yo sí que vi una, porque la proyectaron en mi casa, y entonces era la puerta, enfrente había un espejo, un muro, y por detrás estaba el salón. Entonces si yo me ponía enfrente al espejo, de un lado, veía perfectamente lo que ocurría en la pantalla, ¿no? ¿Y la viste? Y vi, sí, Nacidos para Pecar y Bob, Carol, Ted y Alice. Las dos eran bastante bestias, pero claro, mi cacho, o sea, era como, imagínate. Pero vamos, tampoco es que tuviera demasiado interés porque sí que me encantaba lo que me encantaba, ¿no? Las pelis de Cantinflas, las comedias y todo lo que... El reírte. Sí. Juan, ¿tú recuerdas el cine? Porque claro, tu padre, proyeccionista también, tú ibas con muy poquitos años, ya estuviste toqueteando las máquinas ahí en el cine, ¿no? Precisamente con 11 años. Con 11 años. Con 11 años mi padre era ayudante de proyeccionista en aquella época, ¿vale? Que se llamaba operador cinematográfico, se llamaba antiguamente. Y bueno, un día le dijo mi padre a mi madre, mira, el niño que me lleve la cena porque a mí no me da tiempo de venir entre función y función. Y así fue. Y le llevé la cena, y yo que estaba acostumbrado a ver las películas en la sala, pues cuando se apagaban las luces y tú veías aquel foco, el foco mágico, y veías a las personas ahí y tal, eso para nosotros era, para mí como un niño de 11 años, eso era, vamos, lo más grande, ¿no? La magia. Y cuando yo subo por primera vez arriba a la sala de proyección y veo las máquinas, a mi padre, digo, coño, aquí el mago es mi padre, que produce esto, ¿no? Y aquello me gustó tanto que, bueno, pues nada, mientras mi padre cenaba, yo miraba por un agujero con un cristal de 20 por 20 y veía la sala, veía el público y tal, y uno estaba maravillado, asombrado de que mi padre es el responsable de todo esto. De todo esto. Sí. Y entonces, pues nada, a fuerza de un día, otro día y tal, mi padre, cuando llegó el verano, que no tenía que ir a clase, pues le dije, papá, yo puedo
¿puedo ir contigo arriba a las máquinas? Sí, mi niño, sí, vete. Claro, yo me ponía a ver las películas ahí y mi padre me dijo un día, mira, ¿por qué no vas abajo a la sala con los demás niños y ves la película abajo? Y digo, no, papá, ya me gusta estar aquí contigo. Porque el ruido de las máquinas y todo eso me llenaba, me atraía, ¿no? Y entonces me dice, bueno, pues entonces, si te quedas aquí te enseño. Y me enseñó. Y a los 13 años, ya yo por el que estaba solo, repasaba películas, empalmaba películas, hacía todo. De hecho, cuando a partir de los 14 años, mi padre ya la función de las 10 ya no venía, me quedaba yo, porque él tenía que levantarse temprano para abrir una fábrica aquí en Las Palmas que trabajaba. Compaginaba las dos profesiones. Sí, y yo le hacía la función de las 10. Y el acomodador del cine, que vivía cerca donde yo vivía, me acompañaba después cuando salíamos del cine a las 12, 12:30. Junior, el cine de aquella época, el cine de los 60, que tú pudiste por lo menos ir viendo, ¿no? Como niño, ¿no? A este cine de hoy, ¿qué sensaciones tienes? A ver, mira, yo el otro día, hablando de Cónclave, ahora que está de moda el Cónclave, dije, es una buenísima película de los 80, ¿no? Y me dijeron, no es esa época. Digo, no, del buen cine de los 80. Quiero decir, hasta los 80 se hacían películas con el mismo look que la tenían en los 60, en los 70. Las películas, digo, espectaculares, o las películas de época, básicamente y tal, ¿no? Y un poco es eso, en algún momento ya con la tecnología obviamente se dejaron de tener buenas direcciones de arte, buenos decorados, o sea, ya se convirtió todo como más, además todo hecho en postproducción, ¿no? Con FX. Y entonces, bueno, sabes que está hecho así y qué tal. Y pues, aunque hay gente que todavía rueda en 35 milímetros, incluso en 70, y que lo que hacen es poner 100 extras y luego los duplican. Pero hay extras de verdad, digamos, en primer Sí, porque término. hay momentos que no hay ni extras. Se genera casi siempre, se genera todo por ordenador. Entonces, yo creo que son películas sin alma. Pero porque además, si ves Cónclave, dice, este era el cine que se hacía en los 80, el buen cine, el cine con buena factura, un cine caro y tal. Entonces, bueno, en los 60 realmente no había, sí había, pero era más industria, estaba un poco empezando Hollywood a ser ya importante y tal. Y yo creo que habían excesos, había mucho cartón piedra en muchas películas de época y tal, pero te lo tragabas. O sea, quiero decir que yo de chico me lo tragaba, Sí, ahora la veo y digo, te lo creías, sí. Eso, ¿no? Y Entonces, cuando venía Godzilla, pues también pensabas que el muñequito claro, que habían montado, ¿no? Y entonces eso, yo creo que realmente, a ver, se siguen cuidando películas, se sigue haciendo con mucha dirección de arte y tal, y a veces incluso con efectos especiales generados, pero muy trabajados y que realmente son a lo mejor distopías o películas futuristas y tal, que ves que dices, esto solo se puede hacer con la tecnología de ahora. Pero yo creo que le falta un poco de alma y luego fallan los guiones, porque ya, o sea, ya realmente la de El juego de Hollywood, la de Robert Altman, varias veces entra un guionista o dos guionistas a contarle al productor lo que tal, ¿no? Esta va de esto y esto, pero con no sé quién y no sé quién. Esto es como Memorias de África, pero con Robert Redford y con no sé quién. O sea, quiero decir que al final son productos que se repiten porque ya se acabó. O sea, hay muy pocas películas. La creatividad. Hay muy pocas películas originales y no te digo nada ya de las secuelas, ¿no? La y secuela ya y no de tiene- los remakes y tal. Los O sea, remakes. que realmente además hay remakes que dices tú, si era tu película favorita, ¿para qué la vuelves a hacer? ¿Sabes? O sea, pero bueno, que esto es una pura industria ya
es muy complicado realmente. Al romántico del cine, al que era ese romántico que iba al cine por ver esas películas, esa creatividad, ahora ya viste una, viste 5, ¿no? Sí, claro, yo tengo, ya sabes, yo voy a las Coloradas, vemos películas clásicas y tal, y un poco tenemos el momento ese de rememorar la época, que realmente, además las italianas o las americanas de esa época, yo creo que era un cine maravilloso, o sea, de los 70, de los 80, de los 60, y que, a ver, yo las he visto en algún momento de mi vida, no hace demasiado tiempo, y la vuelvo a ver. Yo eso no lo hago con ninguna película moderna. O sea, yo veo una vez la película y ya no la vuelvo a ver más. ¿Por qué no? Porque al final, además, ya sabes lo que va a pasar, quiero decir, es un poco... Es industria y ya está. Y muy pocas cosas a lo largo del año puedes ver que dices que merece qué buen cine. ¿Sabes? Tú me decías fuera del micrófono que tú hasta el año 80 viviste las películas, a partir de ahí las ves nada más. Sí, digamos que participaba, pero ya a partir de ahí lo que hago es que las veo, las estudio, pero mis favoritas son las clásicas, ¿vale? Yo de las actuales, contadita con los dedos, y porque se ha perdido la esencia de lo que era el cine, ¿vale? Te me explico. En los años 50, 60, existía el cine. Hoy día, si tú quieres ir a ver una película, te vas a un centro comercial donde venden de todo, y allá en la esquina hay una serie de salas de proyecciones donde llegas allí, ves una cartelera con 6 películas, con sus horarios y tal, y pues aquella me gusta porque la he oído nombrar y tal. Pero la esencia de lo que era el cine era que en la calle Covadonga número 3 o en la calle Congreso número 2 había una casa que era el cine, era el templo. ¿Comprende? Entonces, ir al cine era ya como un acto social, porque eran los fines de semana cuando se iba al cine en los años 50 o 60, y te preparabas para ir al cine, como se prepara hoy la gente para ir al teatro, a ver un gran concierto. Y esa es la esencia del cine que se ha perdido. Es decir, que tú entrabas al cine y olías cine. Olías a bocadillo de calamares, olías a rosca, olías a yocafisco, ¿me entiendes? Y porque era lo que había, era lo que era. Y hoy día ya todo ha cambiado, es totalmente diferente. Yo creo que esa esencia de ir a ver el cine, te puedo decir que, por ejemplo, hablando de la zona donde yo estaba en Telde, había función a las 3, a las 5, a las 7 y a las 10. A las 3 éramos para todos los niños. El cine se llenaba de chiquillos. Eran películas del oeste, películas de romano y demás. Y te digo una cosa, era el cine lleno de niños sin padres. Niños sin padres. Niños sin padres. Los niños salían de su casa con 7, 6 años, acompañados de su hermanito, iban caminando junto al cine, veían la película solito y volvían a casa solos. Eso hoy día es impensable. Es verdad. Se ha perdido eso. Luego la función de las 5, nuevamente era ya de adolescentes con pareja, la novia y tal, pero la función de las 10, de las 7 y media, esa era la función de la clásica. Esa era ya donde iba la gente emperchada, los matrimonios. Sobre todo iba mucho matrimonio, la gente emperchada, la gente iba con los zapatos betunados, con su mejor traje. Esa era la función especial que se llamaba, desde las 7 y media. Sí, y ya la de las 10 y ya la de las 10, ya como a las 9 de la noche tocaba la campana de la iglesia y todo el mundo se recogía en aquella época, era verdad, pues ya los trasnolladores y las trasnolladoras eran las que iban a la función de las 10. Que era poca gente.
siempre bajaba mucho. Bajaba Ha cambiado. la clientela. Bien, vamos a hacer un alto. Estamos hablando con Francisco Melo Jr. y con Juan Hernández. Estamos hablando del cine. Estamos hablando de lo que era el cine y de lo que es hoy. También, como decíamos, tanta tecnología a veces a lo mejor no es tan buena. Pero bueno, hacemos un alto y enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Seguimos aquí en este especial dedicado al cine con Francisco Melo Jr. y con Juan Hernández. Estamos hablando un poquito de la evolución del cine y bueno, también un poco, vamos a hablar también de los espectadores, ¿no? De aquellos cines que hablaba Juan, que ir al cine era como un, bueno, iba a decir un espectáculo, era un día especial, ¿no? Que ibas el fin de semana, ibas al cine, te ponías tu mejores galas, ibas a ver una película y bueno, a mí como niño me impresionaba entrar en un cine como el Royal, como el Capitol, como todos ellos. Bueno, incluso me impresionaba, es como hablábamos, el pabellón de subirme a una azotea a ver el cine. Eso lo tenía el pabellón recreativo y ese momento Junior que era como mágico, ¿no? Eso se ha venido a perder un poco, ¿no? Bueno, yo me imagino que el cine se tuvo que reinventar en un determinado momento, porque veía que la televisión, que veía que había muchas cosas que no, fíjate que hay un momento en el que yo me di cuenta, por un arquitecto catalán que ha hecho muchísimos multicines en toda España y también McDonald's y estudios de Antena 3, era un tipo súper tal, ¿no? Que defendía a los cines de los pueblos porque no tenían que cerrar y que aunque se abrieran multicines, quiero decir que tal, y él decía que habría que matarlos a los de los pueblos porque no invertían nada, o sea, llevan ganando dinero toda la vida y apenas invertían dinero en los cines, y un poco lo piensa y dice, hombre, había bastantes cines que daba pena entrar, entonces un poco se lo merecían y tal, ¿no? Yo no era así porque aparte que éramos distribuidores, yo fui presidente de los empresarios de Tenerife siendo distribuidor, que eso es rarísimo, y siendo canario. Y hay portadas de periódicos que digo, hay que salvar el cine de los pueblos, ¿no? Y entonces pongo crónica de un fracaso, ¿no? En las redes y tal, y todo el mundo, no, ¿por qué tal? No sé qué. O sea, obviamente sabíamos que iban a acabar cerrando, pero es que además
hay una cosa muy clara, por ejemplo en Vitoria, ¿no? El de Vitoria tenía 2 cines, una salita de 2 y tal, más o menos nueva, y el gran cine en el centro de Vitoria. Y todas las compañías querían estrenar en el gran cine del centro de Vitoria, que tenía 1000 y pico butacas y que era el sitio, ¿no? Y él siempre los mandaba a los otros y tal, y el otro tal. Llegó un momento que lo vendió, porque todos los cines estaban bien situados en ciudades que luego han sido muy necesarios pues para 1000 cosas. Mira, la Gran Vía, que quiere decir que los buenos locales que tenían los cines en las ciudades medianas y grandes tendían a desaparecer por la especulación inmobiliaria. Y los de los pueblos, que sí que es verdad que eran naves y que eran un poco más apañaditos y que lo hacían con mucha facilidad y que gracias a eso había muchos cines en muchos pueblos, pues también estaban cerca de... Porque fíjate, por ejemplo, en Galdar, que mi madre compró el cine de Galdar cuando yo tenía 17 años, y yo lo arreglé y todo, en la Unión, ¿no? Y estuve mucho tiempo yendo allí, y el domingo la gente paseaba de un lado a otro de la calle, vestidos de guapo, gente joven y gente no tan joven, y tal, y todavía se existía eso de la calle donde paseaba la gente, y que luego entraban en el cine. Y luego cuando cogí, porque me lo ofreció Teo, que me dijo, tío, 0 alquiler, el cine Guaires, que habían invertido 1 millón de euros en arreglarlo y tal, y estuve 3 años. La verdad que era una gozada, porque llegaba un momento que el domingo, que era a las 12 el pase, las señoras pasaban por la puerta y decían, no empieces hasta que nos salgamos de misa, ¿sabes? Y yo esperaba que salieran de misa para empezar. Y era todo tan como era antes, o sea, quiero decir, no venían solo los niños, pero sí los traían y los dejaban, ¿sabes? En Galdar, hace 20 años, tampoco hace tanto. Quiero decir que al final era muy importante los cines de los pueblos, y los perdimos todos, y la gente empezó a ir a la ciudad, y mucha culpa, por ejemplo, la tenía Las Arenas, ¿no? Pero ya llegó un momento entre los controles de alcoholemia y que ya tampoco era tanto bajar a Las Arenas desde Galdar para pasarse allí las tardes, noches, la gente empezó a quedarse en Galdar, y realmente hubo un repunte. De hecho, hay un señor por ahí que abre cines en muchos pueblos en la península, de acuerdo normalmente con el ayuntamiento y tal, y que están funcionando. Es un señor solo que no me acuerdo cómo se llama, muy gracioso, y va y tal, no tiene que ser capital de provincia, sino al lado de la capital de provincia, o sea, ciudades medianas y tal, y están recuperando con digital, quiero decir, ya obviamente. Sí, no ya la máquina, olvidarse. Pero bueno, lo importante es el hecho de que haya cines en los pueblos y que se recupere un poco esa sensación que, insisto, hace 20 años yo la tuve en Galdar. O sea, realmente daba gusto estar en la puerta, ¿sabes? Y hablar con la gente y no sé cuánto, y te preguntaba, o sea, ese mundo que es con el que crecimos todos un poco, y tú, aunque estabas en la cabina, lo viviste mucho más de cerca, ¿no? Realmente eso se ha recuperado, pero se ha recuperado en los pueblos. Y ya los centros de ciudad, inevitablemente nunca más va a haber un cine que no sea un multicine. Claro, y además aquí menos, aquí bueno, están un poquito dentro de la ciudad, por lo menos el muelle, las arenas y tal, sí, pero realmente están, o sea, suben con un dron o con un helicóptero y hacen un círculo con 100.000, 200.000 personas alrededor de ese círculo, que es el área de influencia de ese tal. Y montan un centro comercial bastante en las afueras, igual de todas esas ciudades, pero que se llenan cada día, porque la gente va con el coche y porque es una forma de tal, ¿no? Entonces, es un poco, bueno, otro negocio, pero que sigue ahí, que lo bueno es que a pesar de todo, y de la piratería, y de las plataformas, y de todo, las grandes compañías productoras siguen abriendo cines en Estados Unidos o en Europa, y siguen pensando que el cine, que ya llega a ser en 3D y en 4D y en 5D, o sea, ya hay auténticos espectáculos, bastante tontorrones y muy caros, y sobre todo caros de mantenimiento, porque a mí el de Kinépolis me contó que cada día tienen que venir a vaciar los tubitos del agua
y no sé qué, y vienen que hay mantenimiento diario, cobran 20 o 25 euros la entrada, pero claro, tiene aire, tiene... Sí, como en Disneylandia, que todo claro, lo notabas, que te pasaban por detrás. Tiene aire en los pies, que pueden ser de todos, ratones, lo que quieran, hacerlo con aire. Tienen que se mueven las butacas de verdad y poco más. Pero vamos, que esos son espectáculos. Es un poco, a ver, venimos de que éramos un eso de barracas, o sea, el cine era un entretenimiento de barracas, que la gente venía y lo veían, pero que tal. De hecho, aquí en el gabinete literario le llamaban cuadros. Esta semana se pone el cuadro, supongo que viene de cuadros en movimiento, ¿no? Que vendrá de ahí, pero le llamaban cuadros. Tengo periódicos, o sea, hojas de periódicos del gabinete literario cuando daban películas que eran cortos y eran tal, y le llamaban cuadros. Entonces, en el 22-23 había un director que junto con Carmín Coppola y con una serie de gente crearon una asociación que hablaban de la fotogenia, pero no era la fotogenia que nosotros conocemos ahora, que es si eres agradable o no para la cámara, sino la fotogenia es lo que tenía el cine que no tenían el teatro y la literatura. Y ellos intentaban demostrar que era el séptimo arte. Por eso, ahí empezaba, porque realmente el cine fue un negocio de barracas, o sea, venía un tío ahí, proyectaban y tal, y que si no habían locales donde se proyectaran películas. Y entonces eso, llegó un momento en que se consiguió que se reconociera que era un arte y que era además distinto al teatro y a la literatura, ¿no? Y eso fue una lucha del 20 y pico, del 22, 23, 24, 25, de 1925, y hasta que por fin ya se hizo el acorazado Potemkin, que se hizo en el 25, y ya eran películas que contaban historias y tal, porque antes eran de todo, la llegada del tren a la estación, la salida de la fábrica y un montón de espectáculos que hacía Méliès y tal, que eran efectos de trucos, de magia, que eran efectos especiales. Ahí empezaron los efectos especiales. ¿Y qué tal? Pero realmente no había una entidad, no había una... eso. Como el viaje a la luna, ¿no? Claro, exacto. Entonces, a partir de ese momento es cuando se considera ya que se pueden contar historias. Ya se monta Hollywood y ya se creó la industria. ¿Y el color? El color, bueno, la llegada del color fue... Sí. Y la del sonoro también. Sí, la del sonoro, pero te quiero decir que la de Méliès, la de Viaje a la Luna, ya estaba coloreada. Sí, coloreaban a mano cada fotograma. Pero imagínate, ¿no? Juan, me imagino que estás en muchas cosas de acuerdo con Junior de esa evolución del cine. Sí, ¿no? Además conozco el tema. Y de llegar al hoy, de aquel principio del cine, cómo fue evolucionando. Además tú hablas del color, del cine sonoro, de cómo fue cambiando todo. Bueno, yo iría por género de cine, porque los años 50 fue el género western. Eso al día hacían 6 que es lo único que realmente inventó el cine, quiero decir, es un género que está inventado por el cine, ¿sabes? No vino inventado de antes, ¿no? Exacto, sí, los años 50, luego vino los 60 y vino el spaghetti western, que era un subgénero del western, pero que tuvo también película de spaghetti western que se estrenaba. Eso era un llenazo siempre, es que no fallaba. Eso era, en Telde había 5 cines, y si un jueves uno de ellos, el Cinema Telde por ejemplo, estrenara un western, la última función de la noche, los demás cines íbamos todos a ver esa película, desde el proyeccionista hasta el cerrábamos todo, porque la gente no iba sino al western. De ahí viene, ¿sabes? Lo de la función golfa. Viene que en teatro todos los actores actuaban durante todo el tiempo, y entonces cuando se estrenaba una obra, a las 12 de la noche iban a ver la obra los actores de los otros teatros
y le llamaban la función golfa, y de ahí viene la función golfa de los cines y De tal. los cines que iban los mismos de la competencia a verla. Sí, Claro, íbamos- todo el mundo. íbamos a verla. Y luego ya, ya picando ya los 70, ya vino las artes marciales, que eso era ya, fue otro boom. Bruce Lee y compañía. Sí, eso era, bueno, Se llenaban, ¿eh? como que se llenaba. Es que, te voy a poner un ejemplo. El cine Atlántico tenía 434 butacas. Metíamos 700 personas, tío. Pero no solamente ese cine, los demás también. Los pasillos se llenaban de sillas de estas plegables. Las plegables, claro. Y cuando daba el descanso, el famoso descanso, había que plegar la silla para tú poder salir a comprarte los chuches. Esto lo haces ahora y te meten en la Te cárcel. metes en la cárcel. Increíble, es que era algo tremendo. Eso, menos mal que Dios grande y no pasó nada, porque ahí dice uno fuego y a ver por dónde sale Sí, la pero luz. era difícil, era un sitio que era ya como, que si no es una discoteca, que puede pasar cualquier cosa. Un cine están ahí sentaditos y tal, y agradecen de estar allí. Sí, pero que eso ocurría, ¿no? Era para tener una idea de lo que arrastraba las películas de karate. Fíjate que yo en Firgas todavía tengo sillas de esas de tijera, Esas de tijera. del cine de Galdar. Que El también cine se de- usaba para Sí, foro, sí, ¿no? no, sin duda, vamos. Y luego, Sí, perdona, sí. Tú tienes en tu casa tienes una sala de cine, el amigo Félix tiene otra sala de cine en la isleta. Todavía queda mucha gente romántica del cine que quiere todavía mantener, porque además, como tú dices, tenemos un nodo que vamos a poner, o sea, esa historia del cine que se consiguen todavía Mira. cintas y... Te voy a contar. Yo tengo un vecino, el que se encontró en la nata esa es mi vecino, y tenemos huertas en Firgas juntos, y en Las Palmas el Metrade de Valle Guerra, Los Plantones y tal, es mi socio. Entonces llevo un año diciéndole, tiene una película que se llama Pizza Frita, que la rodó en Nápoles, en la Sanidad, además, el peor barrio de Nápoles, y que no la termina nunca, está ahí tal. Pero yo siempre le digo, cuando la termines, tío, me la dejas y la estrenamos en el muelle. No, bueno, ya te diré, así todo el año. Y entonces fuimos a ver lo de Félix, porque él tenía la lata de 16 milímetros del nodo, y cuando entró, nada más entrar en la sala, dijo, aquí se va a estrenar mi película. Digo, no me jodas, tío. Y entonces hay otro productor de aquí que acaba de estrenar una película por primera vez en el Festival de Las Palmas, pero que no es de las del Festival de Las Palmas, sino es cine de verdad, que es la historia entre Galdós y Pardo Bazán, la historia de amor entre Sí, Pérez que Galdós y Pardo Bazán. tuvieron ellos en su momento. Sí, entonces ella la presentó esa y tal, pero él, después de producir esa, dirigió una película que se rodó en el Cebadal, en la cabina de un avión, que se llama La Cosa en la Niebla. La Cosa y la Niebla son de Carpenter, o sea, es un homenaje a John Carpenter, y que está rodada toda allí y tal, ¿no? Y entonces me lo encontré el otro día y tal, me dice, oye, necesito una sala para poner un test, para invitar a todos los directores canarios y a gente de la industria, para que me aconsejen a ver cómo sigo, porque yo ya la he visto muchas veces y no sé, tal y cual. Digo, vale, pues el muelle. Me dice, oye, la sala esa, que tal igual. Y entonces el día 14 van a venir todos los directores por primera vez, y esto espero que se haga para siempre, que la gente termina una película y quiere que los otros compañeros de la industria, sobre todo directores, pero también actores, actrices, productores, quiero decir, todo el que pueda aportar algo, hacer test, pases privados para cambiar montajes o no. Y va a pasar el día 14 y espero que empiece a pasar para siempre, porque yo creo que ahí el tener una salita donde puedas hacer cosas, digamos, a nivel privado y tal, privado. yo creo que está muy bien. Y eso, todo el mundo cuando yo lo publico en redes y tal, oye, yo quiero ir, la gente quiere ir mucho
a pequeñas home cinemas de estos, ¿no? Salitas. Está claro. Pues aquí tenemos dos home cinemas. Y bueno, eso parece que no, pero ese tipo de iniciativas, ese tipo de cosas, a los románticos del cine, los que quieren todavía vivir esos momentos, porque eso no se olvidan. Y bueno, el poder rememorar en una pequeña sala y ver esa película que te trae muchos recuerdos, pues bueno, pues es importante, porque eso nosotros somos televisión, está claro que no vamos a ir en detrimento de nuestro medio de vida, pero son otras historias. Hacemos un alto y llegamos ya a la última parte de este especial dedicado al cine. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Llegamos a la parte final de este enfoque especial dedicado al cine. Estamos con Francisco Melo Jr. y con Juan Hernández, o con Juan Hernández y Francisco Melo Jr. No cambiamos el orden. Bueno, estaba hablando Junior sobre esos pequeños intentos. En el caso del amigo Félix, bueno, que tiene una pequeña sala. En el caso de Juan, que también tiene una pequeña sala, pues bueno, se hacen esas proyecciones para amistades, porque claro, tampoco vas a meter a todo el pueblo ahí dentro, que no cabe, ¿no? Aunque Félix tiene más cabida, pero bueno, son pequeños movimientos, un poco reivindicando ese cine que posiblemente, y seguramente se ha perdido con este avance de la tecnología. Bueno, casi todo es falso. Falso me refiero que ni hay personas, que ni hay paisajes, que no hay nada, y que todo es un invento postproducción, que bueno, nosotros también es verdad que hacemos cosas, tampoco vamos a ir en contra de ello, pero lo que era el espíritu del cine, el mover, claro, uno ve los 10 mandamientos y se te mide la cantidad de gente que había aquí para un movimiento determinado, los extras. O sea, cuando tú ves aquellos, incluso los decorados también falsos que había, y los efectos, que tú hoy te ríes de los efectos, pero lo que había que trabajar en esos efectos, que eran efectos no digitales, sino efectos ópticos, artesanales, ¿no? O sea, y con el corte que le tenías que dar para que no se notara, ¿no? O sea, sí, digo que todo eso al final, bueno, pues a los que todavía quieren vivir esos momentos, bueno, pues de repente, Junior, se le ocurre a alguien, como tú decías, que está este señor por ahí poniendo cines o abriendo cines en los pueblos y tal.
De repente a alguien se le ocurre hacer una sala de cine, hombre, no digo un gran cine, pero un cine a lo habitual, a lo que se vivía, y de repente se le llena, y de repente es negocio. Sí, bueno, ahora se va a abrir el muelle, están ya ultimando los permisos para cambiar, porque eran dos plantas, 11 salas, y va a ser una sola planta y 8 salas. Y luego también hay unos inversores liberales, trumpistas, que quieren comprar el Monopoly y quieren que yo lo lleve. Y uno de ellos, que es de aquí, me dijo: tú no te preocupes, que yo voy a abrir un cine en mi ciudad, porque desde chico lo he querido hacer y tal, está afuera, pero también tiene ganas de abrir, y este sería ya otro cine, no sería, si no puede comprar el Monopoly, porque... ¿Haría un cine? ¿O haría un multicine? No, haría un cine. Haría un Él cine. es más de un cine. Claro, pero supongo que sería en algo muy grande, algo muy tal, porque ellos además han comprado 2 casas en Vegueta y han abierto la Universidad de las Hespérides. Quiero decir, qué perras tienen Pero podría ser negocio esa sala de cine. Una sala de cine puede ser negocio, como lo era, ¿no? Tú sabes que el cine Triana, que está justo debajo de donde vive mi padre, no sé por qué, porque tampoco me lo supo explicar nunca, yo estuve a punto de cogerlo para poner la 8ª sala del Monopoly. Estaba a 200 metros, pero porque ya el Renoir de Princesa ya tiene 6 o 7 en un sitio, y luego bajas por un pasillo y tienes la 8 y la 9. Quiero decir, relativamente cerca puedes abrir salas de cine que pertenecen al mismo de multicines y tal, ¿no? Pero bueno, yo creo que a ver, lo importante es que no se pierde el efecto de ir al cine, y que Las Palmas de Gran Canaria, siendo la 7ª en la 5ª, no sé, sí, la 7ª. La 7ª en número de habitantes, es la 5ª en recaudaciones. Quiero decir, somos muy cinéfilos aquí. Son cinéfilos. La gente sí, en Gran Canaria, cine, Gran Canaria tiene bastante afición al... que le gustan ir al cine. Sí, mira, yo que estoy defendiendo aquí el cine clásico y voy a seguir yendo a ver cine clásico, ¿sabes en qué trabajo ahora? Ahora mismo estoy clonando por primera vez a una estrella del cine español en un spot. O sea, dentro de no mucho tiempo se va a ver un spot que el 100%, incluyéndola a ella, porque ella ni siquiera, o sea, la clonamos, se lo mandamos y dijo, lo autorizo, y entonces pudimos hacer el spot. La hemos clonado a ella, su voz, lo hemos clonado todo, y hemos creado un spot en que todo está inventado. Son 30 segundos, pero es probable que el cine vaya por ahí. Pero si la inteligencia artificial está en unos niveles... ¿Qué nos vas a contar, Junior? Que bueno, no nos queda más remedio que utilizarla. O sea, aquí no podemos decir, no, es que no, todos somos tan bien. No, hay 2 productoras en España que están clonando con inteligencia artificial, y ella dijo la mejor y nos eligió a nosotros. Quiero decir, aquí en Gran Canaria, mi productora, que ya no es productora, ya ahora es creadora de inteligencia artificial, en este momento somos, dentro del audiovisual, los más punteros. Y he hablado con mucha gente muy puntera, siempre me dicen, joder, tío, de verdad, cómo están de adelantados y tal. No soy yo, es mi socio, pero sí que 15 horas al día desde hace 2 años, todos los días del mundo, sin salir de la oficina, que la tenemos en casa. Y estamos clonando y estamos generando decorados súper realistas. Porque ahí está el truco, o sea, que no se note que está la inteligencia artificial funcionando. Sí. ¿Tú lo de la inteligencia artificial cómo lo ves? Yo me quedo con lo antiguo. ¿Te quedas con lo antiguo? Sí. Yo me sigo quedando, pero sí que es verdad que por casualidad hemos entrado en esto por... Ya, no. Si todo lo que sea avanzar es positivo, pero hablando de cine, yo me quedo con el cine. Con el cine, Sí, además, sí. que es el sentimiento la esencia, sí. El creador, mi socio,
solo ve películas de los 50, es muy de Humphrey, es muy de cine clásico, no va nunca al cine, yo voy todas las semanas y tal, y él no, no, porque no le gustan las palomitas y tal, y él ve todos los días, a última hora, ve una película clásica. Además, si están bien hechos esos a las plataformas, ¿no? Las copias están bien, están remasterizadas y tal, si las ves, si no se cabrea mucho, se da de baja de la plataforma y tal. Quiero decir que es un purista del cine clásico, solo cine clásico americano, y sin embargo está creando clones. Bueno, pues sí, no, pero bueno, una cosa sinceramente tampoco tiene que ver con lo que es la esencia del cine, que bueno, nos ha permitido pasar toda nuestra vida a través de esas películas también. Es decir, todas esas películas significan en un determinado momento parte de tu vida. Absolutamente. Porque han formado parte. Y tú cuando ves esa película te acuerdas de ese momento de tu vida que has tenido y ha sido esa película la que te ha marcado y recuerdas tus vivencias. A mí me ha marcado una película, mira, te voy a decir. ¿Cuál? Ulises. Ulises. ¿Recuerdas Ulises? Vale, a Ulises. mí cuando vi yo al del ojo, al Polifemo, las piernas me temblaban a mí en el Capitolio. La anécdota que yo tengo es la siguiente. Yo soy hijo único y yo pues dormía con mi padre y con mi madre en el centro. Y mi padre siempre me decía, yo creo que a partir de los 6 años, me decía, cuando hagas la primera comunión te quedas solo. Y yo, como eso me quedaba lejísimo, le decía que sí. ¿Vale? Porque es como cuando uno dice, cuando uno tiene 15 años y dice dentro de los años 40, y dice tú, bah, todavía eso queda todavía, o sea, no piensas en eso, ¿no? Y nada, y eso mi padre me lo recordaba siempre. Y llegó el día de la primera comunión. Hago la primera comunión, reparte las estampitas, y tu padre te da las 5 pesetas para que vayas al cine, y me voy a ver Ulises. Por la noche, cuando llego, me dice mi padre, ¿te tiene que quedar solo? Que ya hiciste la primera comunión hoy y tal. Sí. Me voy a la habitación y cuando se apaga la luz, yo no veía sino los ojos de Polifemo. Me levanto y salgo corriendo y otra vez para la cama con mi padre. Se nos ha acabado el programa. Estaríamos hablando aquí mucho tiempo de cine, tanto con Junior como con Juan. Lo que está claro y que hemos podido apreciar esta noche es que el cine seguirá estando ahí. Por mucho que pasen generaciones, se recuperarán siempre esas películas que marcaron una historia, y eso lo vamos a tener claro. Juan Hernández, gracias por acompañarnos. Un placer. Desearte lo mejor en el programa que estás presentando de Días de Cine. Muy bien. Y Junior, por lo mismo, Francisco Melo Junior, lo mismo. Sabes que aquí en esta casa se te aprecia y se te quiere. Encantado de venir cada vez que me... Y habrá más ocasiones de tenerte por aquí. Señores, hemos terminado el programa. Les espero la semana que viene aquí en El Enfoque. Hasta siempre.